Bueno, ¿cómo están? Estamos en este año fabuloso, el 2020. La mayoría está llenos de miedo, de terror, incluso de incertidumbre, de pánico. Pero estamos viviendo un momento hermoso. Haga de cuenta que usted mira la historia y recuerda uno de esos momentos trascendentales en la historia de la humanidad y del planeta, y usted quisiera haberlo vivido. Bueno, tiene ahora la oportunidad de vivirlo. Y tranquilo, si tiene mucho afán de que el año ya se va a acabar, tranquilo porque esto se va a tardar todavía unos añitos, quizá una década. Entonces, somos un grupo de amigos que nos reunimos a charlar de estos temas, que hemos informado por algunas redes sociales sobre estos temas, que asesoramos y a veces ayudamos a la gente a que se ayude ella misma. Sobre todo compartimos información. Y la noche de hoy queremos, en lugar de estar charlando a audio cerrado entre nosotros, queremos hacerlo en vivo por si alguno de ustedes que está escuchando, que nos va a ver quizá por algún canal, les sirve esta información. Hay mucha gente valiosa, por más que haya mucho humanoide que está haciendo parásito y carga para el planeta, que tenemos que decirlo muy de frente, también hay mucho humano valioso. Entonces, para ustedes, los que pueden entrar en esa nueva era que se viene para el planeta, va toda esta información. Entonces vamos a ver de qué sale la charla de hoy. Vamos a charlar con mi amigo Edgar, está por ahí me aparece el nombre. Claro que sí, Henry, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Deseando una feliz noche para toda la gente que nos escucha. Eh, am, Estamos de verdad viviendo un cambio muy grande. Tenemos la gran oportunidad de estar vivos en el planeta y presenciar la magnitud de este cambio y de este acontecimiento Ujú, tan importante que nos va a cambiar de era, nos va a cambiar el mundo totalmente. correcto. Tenemos la oportunidad de presenciar un montón de eventos que como son tantos y están en diferentes contextos, la mayoría de la gente no logra entender de qué trata todo esto. Para que la gente entienda, yo hace unos meses creé este libro que se llama 2020, el verdadero cambio planetario. Estoy escribiendo otro que se llama, probablemente se llame Recursos para la Nueva Humanidad, y tengo en mente otros dos. Entonces, alguna de esa información va a salir por acá. Se te escucha un poco pasito. Si puedes subirle el volumen, sería genial. Claro que sí. Es Dime, mucho dime. mejor. Ok. Em, Henry, yo estuve leyendo su libro y veo que todos los cambios tienen que ver también, sin ser política, tienen que ver con los movimientos geopolíticos que están sucediendo alrededor del planeta. ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, de ese país, de Estados Unidos, que pronto va a tener o nuevo presidente o va a seguir Donald Trump en la presidencia? ¿Usted qué nos podría indicar respecto de, bajo el análisis del libro que usted escribió? Ok, bueno, bajo el análisis del libro, no, bajo el análisis que tengo del contexto global de todo lo que está pasando. Por supuesto que todo tiene que ver con política, porque la política es una manera de manejar la economía. Si yo tengo el control político, puedo controlar la economía. Y ellos lo que más les importa es controlar la economía. Ese es su mayor interés, siempre ha sido su mayor interés. Y uno de los países que tiene más peso sobre la política, sobre la geopolítica y sobre la economía, pues es Estados Unidos. Si tú te das cuenta, en la actualidad, pareciera que todo lo que han hecho este año, desde octubre del año pasado, que fue cuando comenzó toda esta patraña, pareciera que todo viniera encaminado a una sola cosa, que es el hecho de que Trump no repita su mandato, que no gane las elecciones del 3/11. Ese va a ser un momento crucial para la historia de la humanidad. No sé si ustedes recuerdan las elecciones del año 2000, cuando estuvieron muy reñidas y estaban casi que en empate, este psicópata que ganó, Bush, y, y el otro, el del calentamiento global. Se me olvida el nombre de este momento. Pero esas elecciones también se definieron muy cerca. Más allá de que digan que el calentamiento global es algo falso, sí había un poco de esperanza por el lado
¿Me recuerdas el nombre para que los oyentes no se... ¿Te acuerdas el...? No, yo no me acuerdo cuál era el contrincante de Bush. Ah, es La muy verdad no me conocido, es acuerdo. muy mediático, que como parecía ser muy pacifista, defendía la naturaleza, incluso salen los programas de comedias americanas, lo nombran mucho. Bueno, nos vamos a acordar y se los escribimos por ahí. Esas fueron muy reñidas y el hecho de que ganaran en este momento, en ese momento estaban apoderados del Partido Republicano los peores sociópatas y psicópatas del mundo. Gana Bush y ¿qué se viene? Pues lo de las Torres Gemelas, autoatentado, el falso atentado de las Torres Gemelas, y con él se viene la invasión de varios países del Medio Oriente. Se viene una apertura de muchos años de dominio del Estado profundo que dominaba desde Estados Unidos. Y bien, bueno, estas Sí, sí, elecciones... sí, yo recuerdo, Henry, Ujú. que en realidad, fruto de del evento de las Torres Gemelas, hubo una ruptura muy grande en toda la geopolítica y en todo el mundo en general. Incluso Claro, claro, es que cambiaron las hay... normas de vuelos, había más restricciones, habían los derechos de los ciudadanos, sobre todo americanos, Ujú. digo norteamericanos, eh, fueron restringidos en gran parte. Sí, en ese momento se creó un paradigma totalmente falso, una falsa bandera, que era que todos los musulmanes eran terroristas. Eso se metió, fue una impronta que se le metió a la fuerza a las cabecitas de todas las personas del planeta. Esta impronta actual es todavía más cerda, para utilizar un término colombiano, es todavía más cerda, porque ahora se logró que todas las personas del mundo sean terroristas. ¿Por qué? Porque usted puede cargar un puto virus que en teoría contaminaría a los demás. Entonces, todos ustedes son terroristas. Esto esta frase no lo deduje yo, no exactamente, pero sí lo dijo una médica, no voy a decir el nombre acá porque la han censurado todo lo que han querido, incluso la quitaron de Wikipedia, una médica argentina que no ha tenido ningún pelo en la lengua para decir las cosas como son, incluso para arriesgar su vida, poner su vida en riesgo. Eh, ella lo dijo claramente, ahora todos somos terroristas, potenciales terroristas. Eso es lo que se creó y se llenó de miedo pues a toda la población. Entonces estamos ante una impronta todavía más fuerte que esa. Claro que sí, evidentemente, a raíz de la pandemia se ha estructurado una nueva forma de ver la vida, de entender las amistades, de entender las relaciones humanas. Se han acabado muchas fuentes de trabajo. Ha sido un golpe bastante brutal, ¿cierto? Sí, puede subirle todavía un poco más al audio, el micrófono, que todavía lo escucho un poco bajo. Bueno, Ajá. esto ha cambiado para los que realmente no ven un poco más allá de sus narices. Entonces hay gente que está llena de miedo, está llena de terror, que se ha comido toda esta patraña y que creo que van a morir engañados. Vivirán un tiempito engañados y algunos morirán engañados. Lo que ha pasado por otro lado es que hay otra parte de la población del planeta, lastimosamente todavía es muy pequeña, que han despertado a la realidad y se han dado cuenta de cosas que nosotros denunciamos, explicamos, informamos desde hace muchos años, quizás desde el 2010, 2011. A nivel individual yo lo hacía desde los años 90, pero a nivel colectivo desde más o menos esa época. Entonces, incluso recuerdo que había una serie que crearon en 2010-2011 unos chicos latinoamericanos de diferentes países se unieron de manera virtual y crearon entre todos una serie que se llamaba Bienvenidos a la Realidad, donde explicaban de todo, desde que el mundo era energía, que se movía por la energía, hasta que había portales interdimensionales, hasta que había unos manipuladores de todo, hablaban del satanismo, de las sociedades secretas, los proyectos MK Ultra, del ARC. Entonces denunciaron un montón de cosas que algunas yo las conocí, algunas otras no. Yo me dediqué a compartir este video con esos videos con muchas personas
y para todos fue, o sea, muy revelador. Siempre al comienzo, cuando tú te enteras de que todo es una farsa, que hemos sido manipulados, causa mucha rabia, ¿no? Te causa ira, frustración, pero no debemos quedarnos en eso. Por más que nos cree eso, debemos continuar y darnos cuenta de que todo tiene un para qué. Claro que Y sí, además, ahora sí me escuchas, Henry. sí, 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 todavía le puedes subir hasta un poco más, pero te escucho. Además que yo estaba leyendo en tu libro de que, a ver, en el 2012 se propagó la idea de que se iba a acabar el mundo, la gente se popularizó mucho eso, hubo muchos libros, literatura al respecto de ello, y había gente que decía que los mayas predijeron un fin del mundo no como que se acababa, sino que se acababa una era y empezaba otra. Lo que tú planteas en el libro tuyo 2020, eh, el verdadero cambio planetario, es que eso no se produjo en realidad ese cambio no se produjo en el 2012, como lo habían predicho, sino que por cosas del calendario gregoriano, que es el que nos maneja ahora, esa fecha estaría ocurriendo exactamente ahora, ¿no? Sí, súbele un poco más mientras yo explico. Realmente yo no soy quien plantea esto. O sea, yo lo digo tal cual. Quien planteó esto fue el famosísimo Stephen Hawking. Él lo dijo. El calendario maya, en sus tiempitos libres, miró que había un desfase inmenso de 8 años, bueno, no tan inmenso, pero de 8 años, entre el calendario maya y tal y como lo digo con la misma frase que lo digo en el libro, con el puto calendario gregoriano. ¿Y por qué lo digo así? Porque el calendario gregoriano fue creado por estas mismas personas hace 2 milenios, en el año 300 algo. Ellos son tan hábiles que cuadraron el calendario gregoriano para que tuviera ese desfase. Ellos sabían que iba a llegar este momento, que no es un momento que lo creemos ninguno de nosotros, ni ellos, nada, es un momento de un cambio a nivel cósmico, a nivel del movimiento de los astros, de los movimientos de los planetas, del sistema solar, que ocurre cada 25.000 años. Es un momento de cambio trascendente. Es un cambio cósmico. Si quieren estudiar más, siempre les digo, estudien el movimiento de precesión equinoccial para que entiendan de qué va este cambio de era. Entonces, esta gente que es muy hábil, es supremamente hábil, logra crear ese calendario con este desfase para que nosotros nos durmiéramos, como me pasó a mí mismo. Y yo dije, hoy tan bonito el 2012, no pasó nada, la gente está muy consciente, la gente, estos cambios de era que son como un parto, el parto fue sin dolor, pero mentiras. Lo que pasaba, y ya después uno empezó a ver en el 2015, 2016, 2018, que la gente estaba llevada. O sea, la gente estaba totalmente absorbida, en especial por el tiempo. En especial por el tiempo. Y estaban como dice el autor del Principito. Todos se subían a los trenes como locos corriendo para un lado y para el otro y ninguno sabía para dónde iba. Y así sigue. Entonces me di cuenta que no, o sea, no, ya se presentía que tenía que pasar algo porque no había un despertar de conciencia suficiente para alcanzar una masa crítica. Y es hace muy poco que me entero de esas afirmaciones de Hawkins. O sea, cuando yo me enteré de eso, para mí lo comprendí todo. Comprendí por qué venía este 2020 tan fuerte. Porque es el momento en que comienza el cambio de era. Y este cambio de era, insisto, es algo cósmico, es algo que también hablaron muchas culturas, no solamente los mayas. Y es un cambio, para que no se asusten tanto, es un cambio que termina bien, termina a favor del planeta. No sé si del humano, pero termina a favor del planeta. Lo que pasa es que Henry, disculpa, Henry. sí, pero déjame Yo, terminar esto. Para que un cambio se produzca, eso nunca es mágico. Como dice mucha gente, piensa mucha gente por ahí. Se necesita un periodo de transición que es fuerte. Es fuerte y ya les diré por qué es fuerte. Actúan unas energías, ya les hablaré de ellas y les podemos poner hasta nombre, que son fuertes y son energías de destrucción. Ahora sí, dime.
No, pues a propósito de eso, yo había pensado que la cuarentena, la forma en que nos han encerrado a todos los seres en el planeta, los seres humanos, Ujú. tiene que ver también, debería ser como una protección, que nos están protegiendo de alguna cosa, ¿o qué piensas tú? Sí, mira, hay de todo lo malo, incluso para que me entiendan, me voy a hablar de esas fuerzas oscuras, que parecen entre comillas oscuras, que son las fuerzas de destrucción. Siempre el planeta, siempre la 3D, incluso la 4D y la 5D, están manejadas o fluyen a través de dos fuerzas, la fuerza constructora y la fuerza destructora. Algunos lo llaman de la luz y de la oscuridad, pero eso es un poco error. Exceso de luz te daña los ojos, ¿sí o no? Sí, Entonces, claro. son dos fuerzas que se están combinando en todo momento para construir y destruir. Así se mueve el planeta, así se mueve la naturaleza, así se mueve la evolución. Estas también las podemos llamar energía conservadora. La constructora es conservadora y la otra es transformadora. Transforma con su destrucción. Entonces, a pesar de que muchas cosas nos pueden estar dando duro, hay gente que ha sido encerrada de una manera brutal, háblese de Perú, Argentina, España. A nosotros, personalmente a mí no me ha sido tan fuerte. Sí tuve unos meses que no pude hacer deporte en conjunto, pero estaba un poco preparado, me la pasé en un lugar donde tenía piscina, donde tenía aire, mucho oxígeno, de campo abierto. Entonces, creo que incluso me lo he disfrutado. Sin Creo que sí, embargo, sí, sí, sin pero embargo, yo sé dónde va tu pregunta. Claro, ujú, el planeta le ha servido. En marzo y abril veíamos cómo salían los animales tranquilos, cómo se limpiaba la atmósfera de tanta polución. En este mismo momento hay gente que incluso le ha escuchado decir que qué bueno que volvieran a encerrar a la gente porque estaríamos más tranquilos, no habría trancones, no había borrachos en las calles, no habría drogaditos en las calles. Entonces hay gente que se dio cuenta que realmente algo no estaba funcionando en el sistema. Sí es posible, o sea, que también nos estén protegiendo de cosas. Esas fuerzas de la construcción y de la destrucción también tienen sus avatares. Y esos avatares son personas físicas, son gobernantes de esos planetas. Entonces, fíjate cómo, y ya aquí tenemos que hablar de cosas que se están mencionando mucho y que la gente todavía no cree. Fíjate cómo mientras algunos trataron de encerrar a la gente para matarlas, para matarnos, matarlos a ellos, y a los que estaban llenos de miedo, a los más débiles, mientras ellos lo utilizaban la encerrona para eso, otros utilizaban la encerrona para capturar a muchos grupos de manipuladores, que eran más fáciles de capturar cuando había menos vuelos. Entonces, sí, sí ha servido también para varias cosas la encerrona. Entre ellas, eso, se han hecho bastantes arrestos, se han hecho, por ejemplo, hay gente que no lo cree, en Alemania se habló abiertamente, incluso en noticias, en noticieros nacionales, se les explicó que iba a haber presencia de fuerzas especiales en algunas partes, que no se asustaran porque se estaban haciendo algunos arrestos de redes de pedofilia. No se nombró más, hay más cosas detrás de eso del tema de la pedofilia y cosas satánicas y cosas fuertes, pero ya se habló abiertamente. ¿Por qué? Porque Alemania está un poco más libre de toda esa manipulación. Y en estos países también está pasando eso. En Estados Unidos está pasando, se entraron a bases subterráneas, se volaron bases subterráneas, hubo guerra, sigue habiéndola. Hay cosas que la gente de pronto todavía no las sabe, se las voy a decir aunque les suene fuerte. Todo nuestro planeta está lleno de túneles subterráneos. Yo conozco algunos de esos túneles de algunas ciudades. Sé que tú conoces también algunos túneles de otras ciudades muy lejanas. Em, para los que incrédulos, busquen la cueva de Tallos, busquen eso en internet.
No utilizo la palabra gloguelo, no, búsquenlo por otro buscador mucho mejor, le quitan con eso fuerza a Google, que tiene su cosa perversa, y busquen la cueva de Tallos. Se Ajá, encuentra en Ecuador. Henry, pero eso no es lo mismo que que el concepto de la tierra hueca, ¿cierto? Sí, tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo. Y esto ya lo hablaríamos quizá en otra charla más profunda, más larga. Existe la tierra Sí, hueca. sí, claro, claro, pero sí, Sí, como tú dices, ese tema de es todo un tema. sí, salió el tema, hablemoslo. Es que nos podemos quedar días y semanas hablando de tanto que hay por revelar de misterios de este planeta. Sí existe una tierra hueca. Si no creen, vean por qué todos los libros de Julio Verne se hicieron realidad y el único que no es Viaje al centro de la Tierra. Qué extraño. O sea, el hombre tenía una conexión cuántica que le permitía ver a futuro un montón de cosas que todas se hicieron realidad 100 años después. Pero qué raro que lo de la Tierra hueca, eso no, eso es mentira. Existe una Tierra hueca, pero la Tierra hueca no es lo mismo que esos túneles. Esos túneles conectan la superficie del planeta con la Tierra hueca. Algunos ya estaban desde hace mucho tiempo, otros los hicieron estos personajes de esta secta oscura, de esta masa de oradores de esa energía destructora. Los hicieron porque a ellos les encanta vivir bajo tierra, en cuevas. Y ellos han vivido ahí y ellos han manejado el mundo desde ahí. Y te podría decir de las que yo conozco, pero creo que me meto quizá en líos. Quizá otro día lo diga con un seudónimo, pero yo las conozco, yo he estado ahí desde niño y bajo por esos túneles que están debajo de muchísimas ciudades principales del mundo, se han manejado cosas perversas y cosas políticas y económicas perversas en casi todas las ciudades del mundo. Ahí lo dejo. Claro que sí, eso explica muchas cosas, pero como tú dices, será para una charla más extensa. Sí, y si quieren busquen Denver, busquen, investiguen Denver, el aeropuerto de Denver, a ver qué les sale por ahí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y volviendo al tema del 2020, que es el verdadero 2012 que estaban anunciando, Ujú, correcto. por ejemplo, en las Sagradas Escrituras hablaban hay un libro que se llama el Apocalipsis, es el libro de las revelaciones. En él se plantea que en los últimos tiempos, que se supone que son estos, eh, va a haber eh, un gran cambio, una apertura de conciencia en toda la raza humana, de tal manera que todo el mundo se va a enterar, o la mayoría, de muchos engaños a los que hemos sido sometidos durante millones de años. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Es decir, porque, por ejemplo, yo advierto que sí se está viendo eso, que la gente está siendo más consciente, que la misma vida nos está revelando cosas que no teníamos ni idea. Sí, Por ejemplo, pero lastimosamente es un pequeño, es un porcentaje, nada más de la población. En el libro les explico lo que es la distorsión cognitiva. Hay gente que cuando revelen esto va a ser tan duro que se van a morir o van a quedar en shock. Porque hay cosas como lo que pasó en mayo y abril en el Vaticano, que se los diré en otra entrevista, porque esas cosas no se revelan, porque siguen estando ocultas. Porque hay gente que esto le daría tan duro que se enloquecerían o se pondrían agresivos, o en medio de su fanatismo saldrían a atacar a los que realmente nos están ayudando, a los que están acabando con todas estas redes pedosatánicas, con todas estas redes de manipulación y de empobrecimiento de gran parte de la humanidad. Nos están ayudando, pero si ellos revelan, hicimos tales y tales cosas en el Vaticano y salvamos no solo el Vaticano, sino Italia. Italia que era una de las que estaban más poseídas por esta farsa. Si ellos lo dicen, es capaz que esta gente, y muchos son latinos, se les irían encima. Muchos se les ¿qué fue irían lo que encima. pasó en el Vaticano? ¿Perdón? ¿Qué fue lo que pasó en el Vaticano en esas fechas? No te voy a decir los detalles, pero, y en el libro sí están, pero
Sí te digo que si te das cuenta, en marzo, marzo de abril, uno de los países más jodidos del mundo era Italia. Más allá de que ya estuvieran las mafias venecianas, la nobleza negra y todo eso, em, sí, tenía que ver con eso que cayeran sobre los italianos. Pero te diste cuenta que extrañamente este país se salvó, de repente salió toda la luz, salió toda la verdad, empezaron a hablar los mismos senadores, los mismos parlamentarios sobre que Bill Gates estaba detrás de esto, que era una farsa, que estaban matando a la gente, que la OMS estaba dando consejos de no tomar ibuprofenos o antiinflamatorios y antihistamínicos y ante eso, y que por eso la gente se moría. ¿Por qué se atrevieron a ellos a revelar? Porque había un respaldo militar. Cuando yo como político me atrevo a hablar tan abiertamente, es porque sé que haya habido un respaldo militar y hay acciones militares que han ayudado a liberar mi país. Porque si no, si yo hablo y soy el único que hablo, somos dos o tres, ¿qué pasa? Que a los 3 días nos matan. O matan a nuestras familias o aparecemos como suicidados, casi siempre suicidados o muertos de un ataque cardíaco. Entonces nos Eh, matan. l- Pero Lo que esta tú gente, dices es que hubo un respaldo correcto. hacia Italia y Sí. hacia España, creo que también pasó. No, en España lo intentaron, pero no pudieron liberarla. En cambio, Italia sí la pudieron liberar. Este respaldo fue de fuerzas militares aliadas, fuerzas especiales, fuerzas de contingencia. Se ha logrado evitar una guerra estilo Segunda Guerra Mundial de ejércitos. Imagínate que estuvieran ahora peleando, entonces, no sé, de Europa y Estados Unidos contra el ejército de 20 millones de soldados de China y China se uniera, como había dicho Nostradamus en una de sus profecías, se uniera con los musulmanes, se unieran los amarillos y los naranjas, creo que les decía, contra los blancos y los negros, eso sería terrible, ¿no? Eso sí sería atroz. Entonces, para evitar esa guerra tan a la antigua, tan terrible, que con las armas y la velocidad del actual sería devastadora para todo el planeta, los de las fuerzas constructoras han hecho algo que me pareció muy fabuloso, que siempre he dicho, para que ejércitos utilicen fuerzas especiales de contingencia y vayan a puntos específicos. Y así reconquistaron Italia. La gente Y, no y se ha ese- enterado, la gente quizá no se entere, pero así sucedió. y en el Vaticano sucedió lo mismo. Claro, el Vaticano es una pequeña ciudad, un pequeño pedacito de Italia. Entonces, para recuperar Italia tienes que ir por el Vaticano. Entonces fueron por el Vaticano. Solamente les digo que pregúntense por qué este personaje que ustedes llaman el Papa, que ustedes creen que es no sé, un redentor de Dios, no sé qué miércoles, que no sé por qué piensan esas Se le, cosas y comen se le cuento de dice, eso. se le dice el vicario de Cristo en la Sí, religión sí, pero católica. si estudian la historia ven que ahí detrás hay unas cosas absolutamente puercas y en este caso de este personaje son más puercas todavía. Entonces, pregúntense por qué este personaje se había programado una charla abierta el 14 de mayo, al 14 o el 7, ya no lo recuerdo, pero primera o segunda semana de mayo iba a ser una Sí, era el alusión, 14. Era el 14. 14, sí, sí, el 14 que es una fecha bastante cabalística, ese número. Ese día iba a ser una charla donde iba a hablar para todo el mundo y prácticamente iba a instalar y apoyar el nuevo orden mundial. Y además iba a decir que los niños tenían que ser educados de otra forma y un montón de miércoles absolutamente podridas. Pregúntense por qué si esto era tan importante para esta secta del caballo oscuro, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no apareció este personaje en público a hablar eso? Qué raro. Y después dijeron que no lo iba a hacer él, pero que lo iba a hacer Obama y tampoco lo hizo. Algo está pasando para que eso que era tan importante para ellos, no lo hubieran hecho. ¿Por qué sabemos que España no la recuperaron? Porque España, sí, para esos días apareció una senadora, creo que fue, y ella sí anunció abiertamente que España se acogía al nuevo orden mundial y empezaba a instaurar el nuevo orden mundial. España no pudo ser liberada. Lo que sí es que le quitaron bastante fuerza, por eso está medianamente tranquila, porque impidieron que entrara muchísimo dinero de las drogas desde Venezuela y desde América.
Entonces pudieron rodearlo y pudieron impedir más entrada de capital oscuro para mover todas estas mafias que todavía se mueven en España. Se está Ya, ya- logrando algo porque ya que tocaste el tema de las drogas, sí, yo ya había escuchado que los túneles, esos que acabamos de nombrar, y toda una infraestructura por debajo de la tierra, se ha hecho en gran parte por los impuestos que se le cobran a las naciones y por los movimientos de droga en todo el mundo. pero realmente hay mucho más detrás de eso, mucho más que los movimientos de droga. Hay muchas cosas que son muy fuertes para hablarlas en esta charla. Más adelante, cuando vayamos profundizando, quizá hablemos de temas más profundos, más escabrosos aún. Porque si no sé, algunos de ustedes se van a choquear mucho. Otra parte donde se trató también de reconquistar, obviamente fue Venezuela, uno de los lugares más oscuros actualmente del planeta. Tengo información muy cercana que me cuenta que allá se hacían en los altos lugares, palacios gubernamentales, se hacían rituales oscuros, muy oscuros. Pues prueba de ello fue que desenterraron el cadáver de Simón Bolívar en una noche, le hicieron algo, o sea, Ah, oh, ok, eso no lo sabía. eso fue televisado. Ok, No, no, ese no lo dato no lo... hicieron, Sí, no lo hicieron durante el día, sino durante la noche. de la noche. Ok, ese dato no lo sabía, por ejemplo, muy buen aporte para mis datos, para mi información. Sí, cosas así muy ritualísticas, muy de golemnizar, se hacen por allá, son muy fuertes. Yo no sé qué tan cierto sea, pero había el testimonio de un piloto que decía que durante la época de las elecciones rociaban un polvo que previamente había sido conjurado, lo rociaban a través de una avioneta en todas las ciudades, Pues no tiene nada raro, sobre todo en Caracas. muy interesante, tampoco lo sabía. No tiene nada raro porque Europa, por ejemplo, ha sido rociada durante décadas con los famosos chemtrails, que hay gente que todavía en la actualidad no sabe qué son los chemtrails o no cree que eso exista, cuando hay muchísimas pruebas de ello. Se sabe también que Europa fue bastante liberada, incluso en España se logró eso, se logró evitar durante junio y parte de mayo ya no había chemtrails, era raro. Y otra cosa que la gente no sabe, las fuerzas de Putin y de fuerzas aliadas, pues estaba Putin que estaba mucho más cerca, limpiaron, rociaron con sustancias desinfectantes, llamémoslas así, los cielos de Europa, porque Europa estaba absolutamente llena de esos productos que te embrutecen. Básicamente lo que buscan es embrutecer a la gente y convertirlos en zombies que hagan lo que ellos quieren. Y pues entonces no suena nada raro que en Venezuela hicieran eso para que hubiera un montón de zombies yendo a las urnas a hacer lo que les dice la televisión. Ese Sí, es uno claro, tiene mucho que ver con la política dependiente de Cuba, pero acuérdate que tanto en Venezuela sí es famosa por la brujería, ujú. pero Cuba, pues con mayor razón, por la santería. Claro, eso me lo dijeron los mismos venezolanos, donde cuando yo les dije, les hablaba durante los peores momentos de esta encerrona, ellos estaban muy asustados. Y yo les decía, y ellos mismos me explicaron, esa brujería de Venezuela tiene su origen en Cuba. Y otra chica médica cubana, pero que ya no vive en Cuba, también me dijo, sí, allá la brujería es muy fuerte. Y ellos tomaron esa brujería allá y la aplican en Venezuela. Y pues por ahora dejemos ese tema ahí porque es pesado, bien pesado. Sí, sí, claro. Sí, lo que iba a decir de Venezuela es que allá entraron también las fuerzas especiales, eso sí salió en televisión pública, la televisión falsa, donde le explicaron que habían capturado unos militares estadounidenses en Venezuela. En ese momento estaban haciendo lo mismo que hicieron en Italia para liberar a Italia, lo intentaron hacer en Venezuela y no lo lograron. ¿Y Entonces, por qué no eh, lo lograron? pues, supongo que por eso, o sea, por la misma hechicería oscura que tiene un portal muy fuerte allá en Venezuela. Sí, Algo a mí siempre me ha parecido extraño que Venezuela ha tratado de ser intervenida militarmente ujú. y por muchos métodos
y no han podido, siempre Correcto. se desmontan los atentados o se desmontan las intenciones de penetrar allá o algo pasa o Siempre, siempre pasa algo. algo pasa y se salvan siempre. Siempre pasa algo. Tienen un portal de energía oscura impresionante y con entidades oscuras apoyándolos de manera brutal. Igual que pasa en China, o sea, no, la culpa no es de los venezolanos ni de los chinos, también lo explico como unas 3 veces en el libro. Tenemos que aprender a diferenciar el pueblo, la población, de los gobernantes y de los estados profundos manipulando a los gobernantes y a la población en esos países. Entonces, la culpa no es de los venezolanos ni de los chinos, pero allá hay, en esos dos países hay unos portales brutales. En Medio Oriente también hay unos portales brutales de energía oscura. Y Fíjate cómo fuera de Venezuela si han atrapado, por ejemplo, al hijo de Maduro. Y a él sí lo atraparon y él pues está preso en Estados Unidos, ¿cierto? sí, correcto, correcto. Y él ha dado información importante que le sirve para crear nuevos planes para intentar desmontar esa banda criminal oscurísima que hay allá en Venezuela. Claro Sí, que sí. dime. Ajá. ¿Qué otra cosa le iba a comentar? Sí, y ya vamos terminando, porque ya la verdad es muy de noche, por eso no estamos en cámara, porque ya estaba para acostarme, pero vamos terminando. Bueno, Dile. porque es que lo que le iba a preguntar yo creo que es de bastante tiempo, pero se lo voy a preguntar así por encimita. Ok. Y cuál es el estado profundo en Colombia? Uy, ¿me vas a poner a hablar de Colombia? Yo creo que eso también lo haré en alguna otra ocasión Es bien pesado, con un seudónimo. Sí. Sí, luego yo he yo te estado lo... muy inquieto averiguando cosas Ujú. y pues todo el mapa político que tenía en mi mente se ha ido derrumbando en los últimos días porque, porque todavía no entiendo el panorama político. O sea, no sé quién es quién todavía. Sí, acá esto está tan podrido que hay que jugar a varias bandas. Em, ¿Qué te digo? Yo nunca he sido ni derecha ni de izquierda. No me cae bien el presidente, no me cae bien el presidente actual. Sin embargo, ha sido una gran suerte. Ha sido una gran suerte que esté de presidente. Y no te voy a decir más por ahora, porque sí hay muchísima más información, pero mucha. Pero aquí realmente no existe, para las elecciones de 2022, no existe una persona que le pueda dar una luz o un equilibrio al país. Es más probable que dentro de esta fase B del plan del cabal que se las dije desde marzo, desde febrero, que la fase B es la anarquía, es más probable que hagan nuevas acciones para crear más anarquía. Hay Y, un riesgo, y un es lo riesgo. que se está viendo, es lo que se está viendo. Yo estoy muy preocupado por ello porque Sí, es lo que se está viendo, pero fíjate cómo aquí también hay respaldo militar de la secta de los constructores, porque se logró frenar eso que se inició hace 2 semanas, que hubiera podido ser mucho más extenso y devastador. O sea, ellos tenían información para frenarlo y lo lograron frenar. Los otros están haciendo planes también para hacer cosas. Vamos a ver qué pasa. El gran problema, como siempre, no son no son estas dos fuerzas. A ver, entendamos, esto es lo más importante y con esto podemos cerrar. El problema no es que existan estas sectas de constructores y de destructores. Esta secta oscura de destrucción ahorita está tomando venganza de que la otra secta que ahora parece buena, durante muchos años dominó el mundo, desde el poder de los arios. Y dominó tanto el mundo que creó la esclavitud. ¿Y quiénes eran los esclavos? Eran los indios y los negros. Los indios y los negros, junto con los orientales, son más de la otra secta, más de por el otro lado, de la secta de Shiva, llamémosla para que me lo entiendan. Algunos ya lo llaman que es la secta Illuminati contra los arios. Siempre hay una guerra entre los dos por dominar el mundo, por tener el control del mundo. pero en dado caso no podemos hablar de izquierdas y derechas. No, izquierda y derecha no las metas porque es que no es eso, no es izquierda y derecha. Estos estados profundos corrompen la izquierda y la derecha. Puede que ahorita estén actuando desde una de las dos, pero ellos corrompen ambas. Ellos se filtran en cualquiera
se filtran en los masones, se filtran en los judíos, se filtran en todas. O sea, el problema no son los judíos ni los masones, se crean el nombre de Illuminati, se apoderan del nombre de Nueva Era, se apoderan del nombre de los demócratas, ellos se apoderan de todos los nombres. Ahora se están apoderando del nombre de cuántico. La conciencia cuántica es algo maravilloso, la física cuántica es algo de lo mejor para este momento. Pero ellos ya apoderaron incluso de ese nombre, están creando el Quantum Financial System. Y hay gente que dice, ay, sí, qué rico el Quantum. No, eso es una basura. Es una basura para manipular el mundo a través de una economía digital con una moneda solamente de ellos, una moneda china, y apoderarse de Europa y finalmente de todo el mundo. Ellos se apoderan de todas se filtran en todo. Esa es su estrategia principal. Y Ok, bueno, ya para cerrar sí, entonces, pero ¿cómo es el panorama? Edgar, me quedó un puntico que fíjate cómo es de lo de los arios. Que ahorita Sí, decimos que los arios están ayudando al mundo y que los otros son los podridos y eso. Pero fíjate en el mapa del mundo. ¿Por qué está en Europa y Estados Unidos arriba? Y Suecia y Escandinavia. No podía ser al revés, ¿no? Pero a ellos les convenía crear una imagen del mundo donde ellos estuvieran arriba y donde hay países que los muestran más grandes de lo que son. Está tergiversado el mapa del mundo a conveniencia de ellos. Y durante muchos años mantuvieron la supremacía blanca a través de todas esas naciones de Europa conquistando todo el mundo. O sea, tenían colonias por todo el mundo. o sea, así de grande ha sido el engaño. El engaño ha sido desde el engaño es de milenios y de siglos. Entonces, ahorita los vemos como los salvadores y en este momento están ayudando a la mayoría de la humanidad, pero eso tiene un trasfondo. En cualquier momento ellos pueden volver a ser los malos, por llamarlos de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el problema? No son ni una secta ni la otra. Siempre esas energías van a estar luchando por el control del planeta, constructora y destructora, conservadora y transformadora, Arios contra Illuminatis o como se puedan llamar a los otros. El problema real es el humano desconectado de sí mismo y siempre queriendo adorar a unos y a otros y siempre desconectado de su sentido común, de su criterio y de su intuición. Mientras el humano siga así, será un humanoide robotizado en estos momentos, un humanoide que es un esclavo de cualquiera de estas dos sectas. Crean las religiones, crean un montón de cosas, crean los partidos políticos, crean el consumismo, crean el comunismo, crean el capitalismo, todo. Y algunas cosas que crean son hasta buenas, pero el mismo humano permite permite en su fanatismo, en su desconexión de sí mismo, permite que se adueñen de su energía. Estos seres son codiciosos y siempre lo van a hacer. Entonces crean algo, funciona bien, pero luego quieren más y más y más, y el humano les sigue dando. Mientras el humano no se conecte consigo mismo, seguiremos en esa inestabilidad dual y en esa esclavitud física, emocional o espiritual o mental. Es decir, que las cosas no hay que buscarlas afuera, sino hay que estar más pendientes de los signos que uno lleva consigo. Correcto. Siempre la conexión está dentro de uno mismo. Con más seres conectados con nosotros mismos, y al final cuando tú te conectas contigo mismo, te es más fácil vibrar en armonía con tus semejantes y crear una mejor economía, una mejor sociedad, un mejor mundo, crear un nuevo mundo. Eso es lo que podemos hacer. Tenemos 10 años para hacer eso. ¿Por qué dices 10 años? Porque esta transformación más o menos dura 10 años. En esos 10 años se irán muchos. Terminados esos 10 años, va a pasar algo muy parecido a lo que vi en una serie que acabo de publicar. Es muy raro, ¿no? Las películas enseñan muchas cosas, ¿no? Yo creo que ya tú lo sabes y mucha gente lo sabe, tienen muchísima información. Además porque se basan en libros que han sido escritos por personas que los han recibido como información cuántica. Entonces, al final de una saga, de una película de tres, realmente eran tres películas la saga, todo el mundo la conoció, que se llama El Señor de los Anillos, la has visto, ¿no? Sí, claro. Al puro final
capté algo que nunca había visto porque estas películas son larguísimas y nunca me las veía completas, pero al final, cuando ya sea después de imagínate 3 películas de 3 horas de puras matanzas y guerra, qué es lo que está pasando ahora exactamente y lo que va a pasar en estos 10 años, unas luchas sin cuartel. Al final de todo, decían, los 13 anillos han perdido su poder. Comienza la nueva era del nuevo humano. ¿Te suena algo? Claro, como Y que, los 13, ¿no? ¿Qué son los 13? Los 13 anillos. Qué coincidencia con las 13 familias que siempre han dominado el mundo. que siempre nos han gobernado. Ujú. O sea, Pues está muy interesante la charla, Henry. demasiado, demasiado. Hablar de estos temas es demasiado interesante. Dejen, dejen de ser esclavos del sistema y saquen tiempo para ustedes, para que puedan escuchar esto, estudiar esto e incluso participar con nosotros. O sea, hay mucha gente que la que vamos a invitar a estas charlas, porque cuál es la labor de esto? El sentido de esto es que podemos hablar los dos, tranquilamente podemos estar hablando con Edgar por teléfono, por alguna parte, los dos, de lo mismo. Lo hemos hecho miles de veces, ¿no? Sí, Pero claro. Pero cuando lo hablamos abiertamente, somos parte de esta conciencia, de este cambio, de esta transformación, porque algunos de ustedes quizá lo escuchen 100 y si lo ponemos en YouTube, que es YouTube cabal, van a aparecer un montón a insultar, que es lo que más hace. La gente se esconde, se enmascara en YouTube y lo que no le gusta algo y lanza un insulto y se esconden, personas cobardes. Pero aparecerán 5 o 6 a los que esto les resuene y que se informen y que retransmitan la información y que creen conciencia con esto. Entonces de eso se trata, de que vayamos creando más conciencia. Alguna información de la que hemos recibido, de la que hemos plasmado en el libro, en la charla, la hemos recibido personas también con mucha conciencia y con mucho valor, como son Rafa Pal, como son Samna, aunque Samna tiene unas cosas un poco duales, pues está haciendo su misión desde un extremo de la dualidad, muy, muy interesante lo que habla y cuenta cosas muy ciertas. ¿Quién más se te ocurre por ahí? Hay personas interesantes que ni siquiera me sé los nombres, pero hay unas 2 o 3 personas más muy Me interesantes. gusta lo que está transmitiendo G24, esta niña Sandra, creo que se llama. Sí, correcto, pero es lo mismo que te digo, está hablando desde un extremo de la dualidad, está muy bien que exprese las cosas y revele cosas, pero ella es parte, em, o sea, en este momento está bien, ¿sí? Porque está hablando de la secta constructora. Pero en algún momento, cuando esa secta gane, si esa secta gana, va a volver a haber extremismos y fanatismo. Entonces, el punto de armonía es el punto medio, el punto de equilibrio. Dentro de ti, ser humano, existen las dos fuerzas, constructora y destructora. Tú tienes luz y oscuridad. Cuando tú integras las dos es cuando te vuelves un verdadero humano. Y no es más por esta noche. Listo, muchas gracias, Henry. Bueno, no, a ti, a ustedes por escucharnos y vernos. Nos vemos entonces en una próxima, Edgar. Gracias por acompañarnos. Ojalá mediten todo lo que hablamos y sobre todo estas últimas frases. Ok, mi hermano, bye bye. Bueno, gracias, chao. Felicidades.